quinto artículo de la Constitución, desde luego se le atribuye al Estado la competencia de relaciones internacionales, pero de manera bastante ambigua se abre la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan tener ciertas competencias en materia de cooperación, sin dejarlo muy claro. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución y ha habido un par de sentencias, pero es la 165 la que deja claro cuáles son las competencias de las comunidades autónomas en materia de cooperación. Después la ley también lo explicita claramente, aunque yo siempre señalo que la ley de cooperación tiene un artículo, el 4, que obliga a todos los actores de cooperación, según el principio de coherencia de políticas, a coordinarse. Y es un artículo donde establece esa obligación, ¿no? Actualmente, como sabéis, hay una tacada de estatutos de segunda generación que avanza en ese proceso federalizante, adecuando las competencias a las nuevas realidades, ¿no? Estos estatutos, entre otras cosas, en materia de cooperación, lo que hacen es ir por delante de la propia ley de cooperación. Por lo tanto, es uno de los elementos que nos lleva a pensar en la necesidad de una reforma de la ley de cooperación. Se establece dentro del plan director, ya se están empezando a dar los primeros pasos, las primeras discusiones y esperemos que el año que viene, aunque con la que está cayendo no lo sé, pero esperemos que el año que viene se abra el espacio para una discusión en profundidad y el poder tener una nueva ley de cooperación que se nos ha quedado pequeña con el sistema que actualmente tenemos. Por lo tanto, esto que os he explicado al principio, que tiene que ver con la descentralización administrativa en todo su contexto, favorece esta estructura territorial democratizadora y descentralizadora, favorece el avance en la política pública en materia de cooperación al desarrollo dentro de las comunidades autónomas. El hecho de que exista esta política a este nivel, desde luego, constituye una prueba más de la solidaridad y de la sensibilidad de nuestra sociedad, y también pone de manifiesto la responsabilidad con que se aborda desde el espacio autónomo, desde los gobiernos autonómicos y locales, la política de cooperación. Las comunidades autónomas ejercen esta competencia en un espacio, como decía, muy heterogéneo y muy variado. Hay agencias, hay direcciones generales, hay una subdirección general, antes había más, y precisamente es una subdirección, es la gallega, que antes era dirección general y ahora ha pasado a un segundo nivel. Los volúmenes de recursos que se destinan a ayuda social descentralizada también son muy variados. La forma de gestionarlo, los instrumentos que se utilizan. Por ejemplo, a nivel multilateral hay algunos que ya empiezan a trabajar a través de memorándum de entendimiento en colaboración con organismos internacionales directamente. Y en cuanto a las entidades locales, pues yo diría que fueron las impulsadoras de la cooperación en España. La cooperación española nace precisamente del estímulo de las entidades locales para pues abordar temas o actividades solidarias, pues por temas que surgieron a nivel internacional, como la Revolución Sandinista, la crisis de Grandes Lagos, del Sáhara, y también por el impulso de la movilización social del 07, etc. Fueron los primeros gobiernos que se estimularon a abordar temas de cooperación. Entonces nace de ellos, eso no lo podemos olvidar, ¿no? Utilizan una herramienta muy propia de ellos, que es la del hermanamiento, que cada vez se viene utilizando menos, pero que es muy particular de ellos. Pero también es verdad que cada vez más, aunque tienen una proporción del recurso de entidades locales muy alto a subvenciones públicas, a terceros, a ONGs de desarrollo, sí que es verdad que ya se empieza a observar un camino de especialización de la cooperación municipal hacia temas que les son propios, como es el fortalecimiento institucional público y las políticas de los servicios públicos y el fortalecimiento de la institución a nivel de los territorios, a nivel local. La entidad que representa a las entidades locales y que es interlocutora en estos espacios que decía antes, en la Federación Española
de municipios y provincias, pero también existen instrumentos de coordinación muy interesantes, que son los fondos de cooperación municipal. Ahora mismo hay 11, 9 son puramente municipales y están representados en la Confederación de Fondos, y hay 2, uno castellano, el castellano-manchego y el cántabro, que son fondos de cooperación mixtos, donde participa el gobierno autonómico y también entidades locales. Son fondos económicos, evidentemente, pero instrumentos de coordinación que gestionan de manera democrática, de manera participativa, y que tienen establecido desde la propia plataforma el no pasarse de un 10% de gestión administrativa a la hora de trabajar y ejecutar proyectos. En cuanto a la evolución de los desembolsos de recursos de cooperación descentralizada, se ha incrementado muchísimo desde el año 2004 en un 73%, manteniendo una tendencia creciente y sostenida. Desde el año 2006 se observa un incremento de un 20% que se ha frenado a partir del año pasado, como todos comprenderéis, por el contexto de crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Esos son los últimos datos. Seguimiento PACI 2008, estamos trabajando ahora en el seguimiento PACI 2009, que serían datos más actualizados, pero son los últimos oficiales. Veis ahí que el volumen es de más de 600.000 euros y representa el 18% de la AOD bilateral neta, un 12% de la total AOD neta española. Hay algunas características interesantes de observar en este recurso, como es el hecho de que la mitad, un poco más de la mitad, lo reciben las ONGs de desarrollo. Eso no pasa así con la cooperación de la Administración General del Estado. Se destina a países prioritarios que establece en el plan director el 72%, lo que nos da idea de que se va avanzando un poco más en el tema de concentración geográfica y de coherencia de las prioridades geográficas con el plan director de cooperación española. Los servicios sociales básicos es el sector más atendido desde la cooperación descentralizada. También en América Latina es la región donde se focaliza mayor recurso. Como os decía, ya se aborda el tema de trabajar con organismos multilaterales de desarrollo en un 3,6%, de ese 3,6%, casi el 3% es cooperación catalana, fundamentalmente. El resto de comunidades autónomas baleares, creo que vosotros también trabajáis con organismos internacionales, y Andalucía, pero sobre todo es Cataluña quien utiliza más esta vía, ¿no? Y un dato que no está ahí, pero que sí os doy, es el sector género, que representa el 12%. Bueno, como ya os comentaba antes, el examen del Comité de Ayuda al Desarrollo del 2007, desde luego, primero pone el acento en la riqueza, en el potencial de la cooperación descentralizada, pero también nos advierte de que es necesario evitar que los actores de cooperación española persigan fines diferentes y, por lo tanto, que intenten adoptar un cierto enfoque común para la implementación de la ayuda, y que se trabaje en marcos a nivel nacional, el plan director, las estrategias sectoriales, las estrategias país y todos aquellos documentos estratégicos y programáticos que se establecen a nivel del gobierno central, en un mínimo común, desde luego. A raíz de la elaboración del tercer plan director, desde luego se pusieron muchos esfuerzos en transformar la riqueza de la cooperación oficial descentralizada en una ayuda más eficaz y coordinada, y por lo tanto era necesario abordar un proceso de reflexión compartido entre todos los actores a los diferentes niveles, pero entendiendo que esos procesos tienen que estar liderados por los protagonistas principales. Por lo tanto, un debate y una reflexión que aborde esa armonización interna de la que os estaba hablando antes.
Por lo tanto, el desafío es ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de conjugar los esfuerzos sin perder la flexibilidad, sin perder las ventajas comparativas y con el absoluto respeto a la autonomía y a las competencias de cada actor. Este esfuerzo interno requiere desde luego de cambio de leyes, de normativas, de procedimientos, pero también de cambio de actitudes, de una verdadera voluntad política y de incentivos y de canales de comunicación apropiados. Voy un poquito más rápido. A nivel de normativa, como veis ahí, el esfuerzo de dotarse de una normativa propia por parte de las comunidades autónomas, que ha sido a ritmos diferentes, pero que nos presenta un panorama actualmente en el que hay una cierta, o se observa una cierta equiparación del modelo de desarrollo, del desarrollo de las leyes de cooperación autonómica. Entendemos que nos da una oportunidad o una posición de partida para abordar la programación más acordada y con mayores coincidencias. Consolidando así, esa es la intención, una cultura de planificación y de dirección estratégica conjunta en determinados aspectos fundamentales. Eso que veis ahí y que pues, es un esquema que provoca mucho rechazo, a mí tampoco me gusta mucho, pero es el esquema que nos dan, nos plantea la idea que se establece en el plan director de abordar un ejercicio de análisis simplemente, no de imponer ese modelo, sino de poder debatir y hacer un ejercicio de diálogo entre las comunidades autónomas para ver de qué manera los planes autonómicos, el propio desarrollo de las leyes autonómicas pueden ser más coherentes entre ellos. A nivel de concentración geográfica y previsibilidad de la ayuda, no miréis mucho eso, pero porque es del 2006, ahora el panorama está muy mejorado, pero en el 2006 de los 45 países que se planteaban en el plan director como prioritarios, la cooperación descentralizada estaba en 100. A nivel de África, por ejemplo, a nivel de África, pues estaban en 36 países desde la cooperación descentralizada cuando se marcaban 17 prioritarios. Sin embargo, se ha avanzado mucho, yo creo que en la cooperación autonómica está más concienciada de concentrarse y especializarse más en determinados países y sectores. A nivel de la ejecución también se plantea en el plan director el fomento de programas conjuntos que permitan la participación activa de todos los actores, el programa Municipios 1, la iniciativa RPNUD, el proyecto de descentralización de Viven Hábitat. No me paro en ninguno, si queréis más información, yo estoy trabajando en esto muy cercanamente. Y en utilizar también, se plantean utilizar otros instrumentos innovadores como pueda ser la cooperación delegada entre comunidades autónomas o la aportación a fondos temáticos internacionales que permitan reducir los costes de transacción y aligerar la gestión. Y también se plantean medidas encaminadas al seguimiento conjunto y en ese sentido se está trabajando en un sistema integrado estadístico de manera que las comunidades autónomas puedan reportar directamente a ese sistema todo lo que es la ejecución de AOD, porque ahora estamos utilizando herramientas muy complicadas con unas encuestas tremendas que vosotros las conocéis, pero se está trabajando en una herramienta más flexible y que utilice las nuevas tecnologías. Y también se plantean temas como la de llevar a cabo evaluaciones conjuntas. La primera evaluación conjunta que se está trabajando, que se ha abordado en la misión de evaluación de la DGPOLDE, ha sido precisamente con la cooperación descentralizada y esta puede ser la evaluación de la cooperación municipal directa a través del instrumento de ordenamiento. Es una evaluación que costó 3 años diseñarla y buscar el instrumento, la fórmula administrativa que lo permitiera, puesto que la Confederación de Fondos es una asociación. Encontramos el camino y ahora mismo está avanzando, el proceso evaluativo está en su segunda parte, en el informe de campo, y que creo que nos va a dar resultados muy interesantes de cara a cómo mejorar el ámbito de cooperación municipal, al menos en su parte de cooperación directa.
tenía también ahí una diapositiva sobre la armonización de procedimientos de la cooperación española. Hay la disposición 18ª de la Ley General de Subvenciones desarrolla un Real Decreto que está en su último punto y que puede ser pues un instrumento para fijarse de manera que se ordene un poco más el tema de órdenes y de subvenciones públicas. Y bueno, por último, comentaros que en definitiva el objetivo general que se persigue es consolidar esa política pública para el desarrollo, que sea coherente, basada en el diálogo, en la participación de los actores, y que por lo tanto requiere para la consecución de estos fines y de estos objetivos el compromiso y el consenso, y construido con la activa implicación de todas las administraciones centrales, descentralizadas y de los actores sociales.